y amén. A su nombre. Pueden sentarse, mis amados. Aleluya. Hoy quiero continuar o terminar más bien. El tema de esta semana fue o es, porque se acaba el viernes con el matutino, sánanos y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es una petición que creo que es legítima para cada creyente, poder decírsela a Dios y poder expresarle a Dios esa emoción, ese sentimiento que pueda haber en nuestros corazones. Antes de empezar, yo quiero poder decir que Dios no es un tirano, Dios no es distante. Nosotros somos sus hijos y así nos ve Dios como sus hijos. Y lo que Dios quiere es que sus hijos tengan la confianza siempre de acercarse a Él. Eso significa que Dios extiende lazos y Dios extiende medios para que de alguna manera nosotros podamos sentir la comunión con Él. Y la comunión con Dios es lo que nos hace sentir que tenemos parte de Dios en nuestras vidas, que tenemos cosas en común con Dios en nuestras vidas. Esa comunión debería estar presente en cada latido de nuestro corazón. Nada ni nadie debería poder romper nuestra comunión con Dios, nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo nos permite fluir en la comunión con Dios, nos permite fluir sin ninguna dificultad en la comunión con el Padre y nos muestra las verdades de Dios que humanamente nosotros no podemos entender. El Espíritu Santo nos permite ver esas verdades a la luz de la palabra de Dios. Y cuando nos permite ver esas verdades, entonces nos permite caminar en esas verdades. Y esas verdades que Dios establece son verdades que nos mantienen alejados del pecado. Si nos mantienen alejados del pecado, van a permitir siempre que de alguna manera nosotros estemos en comunión con Dios, estemos en paz con Él, caminemos derecho en la senda que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Es por eso que el Espíritu Santo es tan importante en la vida de todos y cada uno de nosotros. No es un parapelo, no es una fuerza generadora de alegría, no es una cosa que yo siento rara. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona y como tal nosotros debemos siempre procurar una relación viva con Él. No una relación de lejos. De hecho, no hay relaciones de lejos que puedan perdurar en el tiempo. No hay relación de lejos que pueda madurar ante las circunstancias de la vida. Toda relación necesita acercamiento y la relación con el Espíritu Santo necesita un acercamiento, necesita intimidad. Toda relación necesita intimidad. El Espíritu Santo nos llama a esa intimidad con el Padre Celestial. Hay que saber cuántos están dispuestos a dar el paso de intimidad con el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? No se quede de lejos, santo. Siento la presencia del Señor. La orilla es una cosa, la profundidad del río es otra. En la orilla hay frescura, pero la frescura es momentánea, es pasajera, se queda en los tobillos. La orilla lo que hace es invitarte hacia la profundidad. La profundidad tiene todas las herramientas y tiene todos los nutrientes que el agua puede aportar para que tu cuerpo se refresque, se fortalezca y se sienta bien. En términos espiritual, no te quedes en la orilla. La orilla es ese me siento una cominilla, se me están parando los pies, hay algo raro en el culto. Esa es la orilla, pero eso te está invitando, acércate a la profundidad de Dios. No te quedes así de lejos, métete más con Dios, busca la presencia del Espíritu Santo, porque Él está trabajando con tu vida, con tu alma y con tu espíritu. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien dice aleluya? Alabado sea el nombre del Señor. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Alabado sea Dios para siempre. Entonces eso a manera de introducción, quise recoger todo eso, porque ya esta es mi última vez hablando del tema de sánanos. Pero entonces leí el Salmo 51, que es un salmo muy poderoso, particularmente uno de los salmos que más impactan el corazón de quien los lee.
tiene verdades extraordinarias. Pero para entender el verso 10 y el 11, yo tengo que dar un salto hacia el primer versículo para que nosotros entendamos, porque en el verso 10 y en el verso 11 hay un llamado o un clamor de un hombre acerca de cómo están sus emociones, acerca de cómo se siente. Pero para entender cómo él se siente y para que nosotros comprendamos lo que él está diciendo acerca del Espíritu Santo de Dios, hay que verlo a la luz de la palabra a partir del verso 1. El verso 1 del Salmo, iniciando el Salmo, usted lo tiene ahí en su Biblia, por favor, si la puede mantener abierta. Los versos 1 y 2 del Salmo 51 son una apelación a la misericordia de Dios. El salmista está apelando para que Dios sea otra vez misericordioso con él. El Salmo 51 verso 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios. Usted lo tiene ahí en su Biblia. Ten piedad de mí, oh Dios. Esa palabra revela un arrepentimiento. Esa palabra revela que hay una vuelta hacia Dios de alguna manera, que hay un regreso hacia el Señor. Pero todo arrepentimiento indica que hay un dolor en el corazón, un dolor por una falla, un dolor por algo que no debió pasar, por algo que yo no debí permitir. Y hay una expresión que apela a la misericordia del Altísimo. Ten piedad de mí, oh Dios. Como ya he dicho en otros estudios, el Espíritu Santo nos conducirá siempre hacia el arrepentimiento. Qué bueno que el Espíritu Santo está sobre la tierra todavía. Qué bueno que Él está aquí. Porque si no, el pecado provocaría endurecimiento del corazón. Y en el endurecimiento del corazón nos retiraríamos de la presencia de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo está, es que se expresa esta palabra: ten piedad de mí, oh Dios. Hay un corazón que está herido y el Espíritu Santo lo está conduciendo hacia el arrepentimiento. Lo está convenciendo de que hay un pecado en su vida que está causándole dolor. La segunda parte del texto que tiene el Salmo 51 iniciando, revela que hay de por medio un pecado. ¿Usted sí me está siguiendo aquí? Si tengo que arrepentirme, hay de por medio una acción pecaminosa. La segunda parte del texto así lo expresa: ten piedad de mí, oh Dios. La segunda parte: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, él está diciendo: no ten piedad de mí porque me ocurrió decir eso. No estoy diciendo ten piedad de mí porque se oye bonito decírtelo. No. Ten piedad de mí conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Eso significa que hay algo que yo sé que no podía hacer, que no me estaba permitido hacer, y que en rebelión yo lo hice contra Dios. Voy a aclarar rápidamente, porque nosotros hablamos de pecado y no tenemos una noción clara de lo que eso significa. El pecado no es simplemente tener una caída. El pecado revela una acción premeditada. El pecado revela algo que yo sé que Dios prohíbe. Y aunque yo sé que Dios lo prohíbe, yo, bajo mi propia responsabilidad y bajo mis propios deseos, concluyo que voy a hacer ese algo por encima del decreto de Dios. Por eso el pecado es desobediencia. Porque si lo hago a sabiendas de que Dios lo prohíbe, le estoy desobedeciendo a Él. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Entonces, el salmista en la segunda parte revela que hay un pecado de por medio. Borra mis rebeliones significa que hay algo que yo hice y yo sabía que no debía hacerlo. Y por eso se llama rebelión. Yo me rebelé contra Dios. En mi rebelión contra Dios, eso no pasa desapercibido. La rebelión contra Dios se va a notar tarde que temprano. Por eso hay otra parte que no puedo dejar de mencionarle. La otra parte es el versículo 2.
para poder entenderlo mejor. En el versículo 2, el salmista, que es David, el que escribe el salmo, una situación pecaminosa ha ocurrido en la vida de David. ¿Usted sabe quién era David? David era rey de Israel. David era un cantor, David era un adorador, David era un buen músico, David era una persona con la que Dios estaba todo el tiempo, pero cometió una rebelión y la rebelión lo llevó a esta clase de arrepentimiento, conducida por el Espíritu Santo de Dios. El cristiano que no tiene al Espíritu Santo va a pecar y va a seguir pecando sin sentir dolor. Qué bueno que tenemos al Espíritu Santo de Dios. La segunda parte del texto, o más bien el texto 2, él revela otra verdad que tenemos que prestarle atención. Una revelación de cómo David se sentía cuando pecó. Usted sígame, porque yo sé que ustedes no. Ustedes toditos tienen cara de santo, pero yo he sentido lo que se siente fallarle a Dios. Yo he sentido el dolor que un corazón siente cuando comete un fallo contra Dios. Ustedes no. El que lo vea a ustedes de aquí dice: ¿y por qué que no tienen alas? Porque ustedes parecen ángeles de aquí. Pero yo sé lo que se siente, y David lo sabía también. Y en el verso 2 él expresa la manera en la que él se siente. Cuando en el verso 2 él dice: lávame más y más. ¿Usted lo puede repetir conmigo eso? Lávame más y más. Esa expresión denota un profundo sentimiento de culpa. Porque cuando yo me lavo, yo siento que quedo limpio con la primera. ¿Usted me está siguiendo, sí o no? ¿Usted se ha ensuciado la mano alguna vez? El que no es muy limpio nada más echa agua, porque el agua por sí sola da la apariencia de que el sucio se fue. El que sabe de lavar de verdad sabe que solo el jabón en realidad arranca la impureza. David sentía una culpa tan profunda dentro de él que no se quedó en échame agua. Lo que él expresó estaba revelando la realidad de su corazón. Lávame más y más. O sea, no solamente échame agua, sumérgeme lo más profundo que tú puedas. Ponme el detergente más profundo que se pueda. Lávame más y vuelve y lávame otra vez si es necesario. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí, por favor? ¿Alguien puede alabar al Dios de los cielos? Alabe a Dios que Él está vivo. Pero Él es más directo todavía. La siguiente parte del texto, no solo porque voy a tener, el Espíritu Santo es muy específico. Hay gente que me pregunta: ¿cómo yo sé que es el Espíritu Santo? Lo primero que tú sabes es que Él es muy específico cuando señala algo. Él es muy claro y se nota en la expresión de David que el Espíritu Santo ya había sido muy claro con él. Él no solamente dice lávame, dice lávame más y más, dice el verso, de mi maldad. Pero luego él se dirige hacia lo específico y dice límpiame de mi pecado. ¿Se da cuenta? Él no habló en plural. Él dijo límpiame de mi pecado. O sea, hay uno en específico que me está haciendo daño. Hay uno claro que está causando este dolor dentro de mí. Y yo quiero que tú me laves todo lo que me pueda lavar y me limpie ese pecado que está causando esta división entre tú y yo. Porque no hay nada más que pueda causar una división entre Dios y yo que no sea el pecado. El pecado te divide de Dios, el pecado te separa de Dios, el pecado te hace sentir como que tú eres un perro muerto, aunque Dios te haya declarado un príncipe precioso. La impureza que David sentía en ese pecado específico estaba expresada en su palabra. Lávame más y más de mi maldad. Lávame, por favor, todas las veces que tú tengas que lavarme y límpiame de mi pecado. Yo quiero, a partir de ahí, hacer una pausa en el verso 2 y saltar otra vez al verso que leímos, el verso 10 y el verso 11. Por favor, salte conmigo del 2 al 11, porque ya entendemos que David estaba viviendo una consecuencia grave de un pecado específico. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Había un problema que él sabía que no debía hacer y que estaba causando en su corazón un problema serio que hizo que él apelara a la misericordia del Eterno.
Y entonces en el verso 10 y el verso 11, aquí llegamos a darnos cuenta de cómo él se sentía por dentro. Llegamos a ver espiritualmente la reacción de David cuando él le dice a Dios: por favor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Usted sabe a dónde llegamos? A un punto de quiebra espiritual. Porque hay un momento donde el Espíritu, no estoy hablando del Espíritu Santo, el espíritu del hombre tiene un momento donde se quiebra. Ya no voy más. Dios está hablando con alguien ahora. Esta situación yo no puedo seguir en ella. Se quiebra y ahí viene el dolor. ¿Qué se siente? ¿Qué siente un cristiano? David lo expresa en lo siguiente. David lo dice en esos versículos. Él le dice: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Usted conoce una verdad? El Espíritu Santo no se va aunque nosotros fallemos. Pero entonces, ¿por qué David dice no lo quite? Es que así es que se siente. Él no se va, pero el pecado rompe o afecta mi comunión con él. Y el pecado tiene la facultad, el poder de afectar esa comunión. Y en mi espíritu yo no siento que está afectada. Yo siento que el Espíritu Santo se fue. Es lo que siente un creyente cuando después de estar sumergido en la presencia de Dios, ahora se sumerge en un pecado. Ahora David expresa: así se siente la ruptura de la comunión. Así se siente cuando el pecado estropea mi vida espiritual. Así se siente cuando yo le fallo a Dios. Así se siente cuando yo me dejo llevar del deleite de la carne. Así se siente cuando yo no freno mi boca. Así se siente cuando yo no freno mis impulsos carnales. Así se siente. No me eches de delante de ti. Santo, alabe a Dios, hermano. Me siento echado. Siento que me sacaste de tu presencia. No me eches. Es la culpa que me está carcomiendo. Es el dolor que yo siento. Y hay cristianos que van, te dicen: alaba a Dios, alaba a Dios. Pero él se siente echado. Él siente que está lejos de la presencia. Ella siente que está lejos del poder. Ella siente que el Espíritu Santo se le fue. Siente una suciedad tan profunda que no le deja ni siquiera venir al culto. La gente no sabe que el día que Dios llegó a su vida, ese día era el día más sucio de su vida. Y Dios llegó y no le importó su condición. Aleluya y aleluya. Usted no entiende lo que yo le estoy diciendo. Pero Satanás es tan sutil que el día que tú caes te hace sentir sucio, te hace sentir acabado. Y entonces David lo expresa en esa palabra: no me eches de delante de ti. Él está diciendo: hay una ruptura en mi comunión. Me siento echado de la presencia de Dios. Siento que Él me abandonó. Siento que el Espíritu Santo se fue. Por eso hoy yo quiero gritar: sánanos y no quites de mí tu Santo Espíritu. Alguien levanta la mano y se lo dice al Señor: sánanos. No me eches de delante de ti. Cualquiera que esté allí, que se siente así, quiero decirle en esta noche: hay perdón en el Espíritu Santo de Dios. Toca a alguien en el hombro y dile: la presencia de Dios vuelve a tu vida. Tócalo y dile: la presencia de Dios vuelve a brillar en tu altar. Dile: la presencia de Dios va a encender el fuego. Hermano, actúe conmigo, por Dios. Aleluya y aleluya. La presencia de Dios va a volver a ministrar en tu altar. El fuego se va a volver a encender. Dios te sana. Aleluya. Santo. No tienes que descarriarte, no tienes que irte al mundo, no tienes que irte a emborrachar, no tienes que ir a la suciedad de donde Dios te sacó. El Espíritu Santo está aquí para perdonar tus pecados.
Aleluya y aleluya. Quiero que veamos en esos mismos dos versos al Espíritu Santo en acción. Quiero que veamos su obra redentora acompañando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando estamos así, Él nos hace sentir que no está para hacernos sentir el dolor que causa el pecado. Nos hace sentir que Él no está, nos hace parecer que Él se fue, pero sin Él no seríamos absolutamente nada. Sin el Espíritu Santo no hay forma de orar. Sin el Espíritu Santo no hay forma de dar alabanzas. Sin el Espíritu Santo no hay forma de ser agradecido espiritualmente y físicamente. No hay forma. Él siempre está. Yo no podría llamar a Jesús Señor si el Espíritu Santo se me va. Yo no podría humillarme ante su presencia. Estoy diciendo rápido que usted está aquí porque el Espíritu Santo lo trajo hasta aquí. Alabado sea el nombre del Señor. A alguien Dios le está hablando ahí fuerte aquí en esta noche. Alabe a Dios que Él está vivo. Hay algo importante que tengo que decirles en esta noche. Y es que los siguientes versículos que muestra el Salmo 51 a partir del verso 3 nos guían a nosotros a la clave para vencer ese sentimiento de culpa. Ese sentimiento de que fui echado. Ese salmo nos muestra a partir del verso 3 el camino hacia la libertad. Dale la mano a alguien y dile: te voy a revelar cuál es el camino de la libertad del pecado. Dale la mano, agárralo y te voy a revelar el camino de la libertad cuando se ofende al Espíritu Santo. Dale la mano y míralo y dile: el camino a la libertad tiene un nombre, dile. El camino a la libertad se llama, míralo y dile, se llama confesión. Dile, el camino a la libertad se llama confesión. Dile, hay que confesar cuando le fallamos al Espíritu Santo. Hay que ir donde Él y decirle que le fallé. Hay que ir donde Él y gritarle que no me siento bien. Hay que buscarle a toda costa. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya y aleluya. Santo. ¿Qué dice el verso 3? La confesión, usted tiene que saber que incluye el reconocimiento de mis pecados y de mis rebeliones. El verso 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Se da cuenta? Nadie tiene que decírmelo, yo las reconozco. Usted tiene que seguirme ahora. El evangélico que se sigue escondiendo siempre va a tener problemas. El salmista dice: yo reconozco mis rebeliones. O sea, yo te estoy confesando. No es porque tuvo que venir un profeta. No es que tuvo un profeta que decirme que yo pequé. No, yo reconozco mis rebeliones. Dice más, la segunda parte del texto dice: y mi pecado, el que yo cometí, su sombra me persigue todos los días. Yo veo una sopa y veo el pecado que yo cometí. Leo un libro y ahí está el pecado que yo cometí. Veo una película, ¡fua! Hay una imagen, ese fui yo. Alguien canta una canción, el pecado que yo cometí. Él está diciendo: mi pecado está siempre persiguiéndome. Es momento de abandonar ese sentimiento de culpa. Y vine a confesarlo para que se vaya de mi corazón. Aleluya. Alguien puede adorar a Dios. Yo siento su presencia. Por favor, permítame adorar a Dios un momento, por favor. Ay, aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, mi alma te adora. Adórele que Él vive. Hay dos cosas en la confesión que usted no puede olvidar. Número uno, la sinceridad. Dígale a alguien: sé sincero. Hermano, si la vida yo no entiendo, uno no entiende a veces. Si en la vida humana se nos pide ser sincero con alguien que es incapaz de ver y oír más allá de lo que yo puedo expresar, ¿cómo no ser sincero
con alguien que me puede ver por dentro y me conoce a mí más que lo que yo mismo me conozco. Entonces, la confesión real demanda una sinceridad. Usted no diga verdades a media, que a su verdad le falta algo. No diga la parte en la que usted sale como protagonista o como víctima. Confiese. La confesión incluye sinceridad. Usted tiene que ser sincero, porque el Espíritu Santo conoce al detalle cuál es la situación real. Conoce al detalle. Acuérdese de Saúl. ¿Usted no recuerda la historia de Saúl cuando fue y fue enviado por Dios? Mata a todos los de Amalek. Mátalo a todos. Y él fue y cogió lo mejor y lo guardó. ¿Y qué hizo Dios? Al profeta Samuel: vete donde Saúl y dile que desobedeció la orden que yo le di. Y cuando él te llega allá, ¿qué hizo Saúl? No, yo hice como Dios me dijo. Yo maté a todo el mundo. Mira, ahí no hay nadie. Maté a todos. Yo me encargué de lo que el Señor me dijo. Sí, él dejó muchos muertos, pero esa no era la verdad completa. ¿Qué hizo Dios con el profeta? Tú lo mataste. ¿Y ese rey de dónde es? Yo te dije que el rey no tenía que venir aquí. No, yo me encargué. Es que lo traje como prisionero de guerra. Ajá, y el pecado que no se hace esperar sonó allá atrás. El pecado sonó mu. ¿Y qué le dijo Samuel? Ajá, tú hiciste lo que Dios te dijo. Y ese balido de vaca y de oveja que yo oigo ahí atrás, ¿qué fue eso que tú trajiste? Tiene que ser sincero. ¿De dónde vinieron esas vacas? Si esta es la ciudad real, si este es el lugar del rey. ¿Quién trajo esa vaca para acá? ¿De dónde la trajiste? Yo la traje para sacrificar. Dios te pidió a ti sacrificio. Dios te dijo que matara vacas impuras. Dios te dijo a ti que hiciera otra. Dios lo que te dice a ti es que quiere obediencia más que cualquier sacrificio. Aleluya. Alabe a Dios, hermano. La confesión incluye sinceridad. Él le dijo, el salmista dijo en el verso 4: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa sinceridad lo va a llevar a usted a entender que el juicio de Dios es justo y que el juicio de Dios es irreprochable. Porque cuando usted confiesa y es sincero, usted está diciendo: lo que Dios haga conmigo está bien hecho. Como Dios se porte conmigo de aquí para adelante está bien hecho. Porque yo soy sincero, yo he pecado contra Él. Que nadie me diga: no, varón, que eso no es nada. Sí, yo pequé contra Dios. Eso es algo, yo pequé. Usted no sabe cómo yo me siento. Yo pequé contra Dios. El sincero no tiene problema para ir a buscar el perdón del Señor. Alaba a Dios que Él está vivo. Contra ti he pecado, pero también la confesión, además de sinceridad, incluye responsabilidad. ¿Sí me sigue? Incluye un acto responsable del pecador. Porque mire lo que él sigue diciendo en los versos siguientes. Él le dice al Señor: he aquí, en maldad he sido formado. Le está diciendo él a Dios: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi mamá. Él está diciendo: Señor, yo soy pecador de nacimiento. Me crié en un ambiente de pecado. En pecado me tuvo mi mamá. Pero sin embargo, el verso siguiente dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. ¿Qué estaba diciendo él? Yo soy pecador. Toda mi vida me crié como pecador. Sin embargo, soy responsable de lo que hice. Porque aunque soy pecador y he conocido el pecado, también tengo que ser sincero en decir que en la verdad tú me has formado. Y tú me enseñaste lo que es bueno y lo que es malo. Me hiciste entender en la verdad íntima de tu corazón. Me hiciste entender tu secreto y me has hecho comprender sabiduría. Tú me enseñaste lo que se debe y lo que no se debe hacer. Por lo tanto, soy responsable de mi pecado. No me excuso. No, él fue el que me hizo caer. No fue ella. No, él me hizo hacer lo que hice. No, yo soy responsable de mi pecado. Porque Dios me enseñó
a decir no cuando tengo que decir que no. Y Dios me enseñó a decirle: alto ahí, yo soy un siervo de Dios. Dios me enseñó a decirle al pecado: mi cuerpo es santo, le pertenece a Dios. Dios le enseñó a la joven a cuáles son sus partes intocables mientras está de señorita. Dios le enseñó que hay una intimidad que no puede trascender el noviazgo. Dios le enseñó al hombre cómo cuidar su mente y cómo cuidar sus emociones y sus pensamientos. Así que cuando pecamos, no vayamos como tontos, como que no sabemos nada. Hay que ir donde Dios. Sí, yo he pecado, he sido formado, pero tú me enseñaste lo que es bueno y lo que yo soy responsable. Alguien levanta su mano de verdad y alaba al Señor. Por favor, dile a alguien: ser responsable. Dile: ser responsable. Confesar es un acto de responsabilidad. ¿Ya están siguiendo por qué David se sentía así? Si no confiesa, el pecado te va a comer vivo, te va a destruir. Quiero verlo porque además de esto que estaba viviendo David sabía bien lo que se siente ser perdonado. ¿Usted ha sentido el perdón de Dios alguna vez? ¿Alguien sabe lo que se siente ser perdonado? ¿De verdad usted sabe la emoción que se siente ser perdonado? Vamos al Salmo 32. David sabía muy bien el sentimiento de perdón, lo bueno que se siente. Y oiga cómo él lo expresa en el verso 1. Salmo 32, verso 1. Oiga lo que expresa David, cómo se siente el perdón de Dios. Si alguien hay aquí que no lo ha sentido, tiene que oír esta palabra. Verso 1 del Salmo 32, él dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Oiga lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Una transgresión es una falta, un pecado a sabiendas, un pecado deliberado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Sigue más el siguiente: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Está diciendo, es una dicha sentirse perdonado. Se siente tan bien que uno alaba a Dios solito. Se siente tan bien que uno danza en alegría. Se siente tan bien que me saquen esta culpa de arriba, que me saquen esta culpa del corazón. Y él dice, bienaventurado el hombre que se siente así, alabado sea. ¿Cuántos se sienten perdonados aquí? En mi andar cristiano yo he visto cristianos que a pesar de danzar y hablar lengua no se sienten perdonados. Caminan entre la iglesia, viven entre los cristianos, pero cada vez que tú hablas con ellos te das cuenta que un sentimiento de culpa habita en su corazón, que aún ellos no han sentido la perfección del sacrificio de Cristo en su vida. Sienten que la carga sigue sobre ellos, siguen arrastrando cadenas viejas que tenían antes de venir a los pies de Cristo. David dice, bienaventurado aquel que ha visto esa cadena rota delante de él. Que yo era pecador, claro, yo era pecador, pero mis cadenas yo vi también el día que Cristo las rompió. Ay, que tú eras ladrón, ay, que tú eras borracho. Él me perdonó, a mí nadie me ponga de culpable, nadie me señala. A mí hasta se me olvidó cuando yo pecaba, alabado sea el nombre del Señor. Santo. Y tome en cuenta que hay gente que va a tratar de recordarte el pecado pasado. No le permita a nadie que te recuerde el pecado. Hay que decirle como dice la canción de Bobby Cruz: se me olvidó, dice él. Él dice, se me olvidó. ¿Por qué a mí ustedes me quieren hacer recordar? Si yo fui patán, si yo fui una basura, eso a mí se me olvidó. Lo único que yo sé es que ahora yo soy una nueva criatura. A mí se me olvidó, dice él. ¿Para qué tú me quieres hacer vivir ese tiempo de allá atrás? ¿Por qué tú quieres obligarme a mí a recordar lo que Cristo me quitó de arriba?
se siente bien ser perdonado. Aunque usted no me crea, a mí se me siente bien ser perdonado. Me asienta bien sentir el perdón de Dios. Ando con la libertad del Espíritu Santo. Camino como alguien que fue perdonado. Hablo con la libertad de aquel que recibió el perdón de la cruz del Calvario. Es verdad, de verdad. ¿Dónde están los perdonados en este lugar? Alabe al Señor, que Él está vivo. Aleluya, Él está vivo, hermano, Él está vivo. Él me perdonó. Usted no siente ese perdón, hermano. Yo era una basura, varón. Él me perdonó. Que nadie te arrastre hasta tu vida pasada. David sabía eso, pero también David sabía lo que se siente ocultar el pecado. Si tú fuiste perdonado, hermano, no caiga para atrás nunca más. Porque lo que vas a sentir en tu corazón es terrible. Pablo lo dice. Pablo es, o Pedro, que él dice que el pecador es como el puerco. Que Pedro es que después de lavado se vuelve al lodo. Y el perro se vuelve a comer el vómito que tiró. Él dice, así es el hombre que vuelve atrás después del santo mandamiento que Dios le dio. Vale, se oye tan duro eso, pero es una verdad tan poderosa. O sea, Él me lavó. Yo cuando era adolescente, yo limpiaba posilga, porque yo no siempre he sido rico. Yo limpiaba posilga, 30 pesos me pagaban. Y yo limpiaba toda la pupú de los cerdos. Y le limpiaba el cemento. Y eso quedaba limpio. ¿Y usted sabe qué hacían los cerdos? Buscaban el lugar más débil del cemento y con el hocico lo partían. ¿Buscando qué? Buscando lodo. Y usted le echaba agua al cerdo y se veía blanquito. Y usted decía, wow, está listo para diciembre. Pero él volvía y se metía en el lodo y se lo daba otra vez, porque así es como él se siente bien. El texto bíblico dice, así es el hombre que después que Cristo lo limpió, después que Cristo le quitó la suciedad, busca el hoyito más débil que tiene su vida y con el hocico vuelve y abre el hoyo y mete el cuerpo entero y vuelve, se ensucia otra vez después de la obra santa y poderosa que hizo la sangre de Cristo sobre él. Tópale a alguien y dile, no pequen, dile, no peques más, dile, no peques más. Por eso David también describe en el Salmo 32 lo que se siente ocultar el pecado. Lo que se siente cuando uno peca y cree que Dios no lo vio. El siguiente verso así lo expresa y él dice, mientras callé, mientras me quedé callado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La sensación que se siente es una sensación de abandono de la presencia del Espíritu Santo, expresada directamente en todo mi ser. Todo mi alma, mi espíritu y mi cuerpo van a sentir la ausencia del Espíritu Santo en mi vida. Y todo eso ocurre mientras yo me callo. Dije ahorita que la confesión es el camino a la libertad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir
todo el día. Él está diciendo: mis huesos fueron consumidos por gemir de tanto dolor, de caer en la trampa, de callar el pecado. Todo el día la tristeza se apoderó de mí. Todo el día mis emociones fueron afectadas. Mi salud física fue afectada. Mi salud mental fue afectada. Pues no pensaba yo en otra cosa que no fuera en el dolor que había en mi corazón. Se me va la concentración. Él sigue diciendo más. Él sigue diciendo: se volvió en mí, se volvió mi verdor en sequedad, en sequedades de verano. Él está diciendo: todo el verdor que había en mí, todo lo hermoso que yo tenía, se volvió como un verano seco. Usted ha visto cristianos que uno dice: wow, ¿y qué le pasó? Se le fue toda la belleza. Usted no, usted es tan lindo. Parece que usted tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero usted ve gente que usted dice: ¿dónde se le fue el brillo? ¿Qué? Bueno, está gimiendo todo el día. La sonrisa hermosea el rostro. La alegría del Espíritu le da brillo a la forma exterior nuestra. Cuando David dice: pero mientras yo callé, toda mi alegría, todas mis emociones se secaron. Yo gemía todo el santo día. Me la pasaba de lágrima en lágrima, gimiendo todo el día. Lloraba incontrolablemente. ¿Por qué? Porque ahí vi un pecado dentro de mí oculto. Había algo que Dios sabía que yo tenía que sacarlo a la luz. Había algo que yo creía que podía ocultarlo. Y tú sabes por qué se me fue la alegría. Me volví seco. Pareció que toda la presencia se me fue. Porque si tú no lo quieres confesar, el Espíritu Santo lo hará evidente. Cállate. El Espíritu Santo tiene varias formas. O se lo revela a alguien, o utilizará tu mismo cuerpo para hacer el pecado evidente. Y la gente te va a ver y va a decir: a ti te pasa algo. A ti, tío. Yo estoy viendo gente que le pasa algo desde aquí. Y uno se lo va a decir: tú no estás bien. Es como hay una canción del puertorriqueño Velázquez, que él habla como si fuera Dios, que él dice: ya yo conozco tu mirada. Yo sé que algo anda mal. Ya conozco tu tristeza. No tienes que decirme nada. Yo sé que volviste a fallar. Y hay gente que yo personalmente no he tenido que preguntarle nada. ¿Tú sabes por qué yo le pregunto? Porque soy educado. Pero inmediatamente tú te das cuenta: hay algo que no es de Dios ahí. Lo que pasa es que uno quiere ser educado y darle a las personas la oportunidad de confesar su pecado. Y uno dice: ¿qué te pasa? ¿En qué te ayudo? Pero se resisten. Pero es como dice la canción: yo conozco tu mirada. Desde que tú atraviesas el templo, ya yo sé que a ti te pasa algo. Ya yo no te veo bien. David trató de ocultar su pecado, pero el Espíritu Santo lo estaba haciendo evidente en su alma. Lo estaba haciendo evidente en sus huesos, en su corazón. Si voy al Salmo 38, él es todavía un poco más rígido. Y en el Salmo 38, el verso 3, él decía: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. La carne, el cuerpo va a sentir y va a mostrar evidencia de que tú pecaste contra Dios. Y como consecuencia es que tú vas a clamar: se me fue la presencia del Señor. No me eches de delante de ti, no quites de mí. En realidad Él está rodeándote, esperando que tú confieses lo que te pasó, esperando que tú vayas y digas: hay un peso en mi alma que no lo aguanto más. Vine de rodillas al altar de Dios a romper esta cadena que me está quebrando. Y el Salmo 38 lo expresa como si fuera la ira de Dios, como si Dios estuviera provocando lo que Él siente. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira.
Porque tú vas a sentir el peso de la mano de Dios. Vas a sentir que hay algo que te quedaste callado y tú sabes que eso no estaba bien. El Espíritu Santo quiere que nosotros confesemos. ¿Alguien dice amén a eso? Alguien vuelve y dice sánanos. Sánanos. Sanarme siempre ayuda a confesar. Para sanar siempre ayuda que confesemos. Quiero dejarles estos 3 últimos puntos que son un bálsamo para ayudarnos y guiarnos hacia la sanidad importante que andamos buscando. Número 1, el verso 7 del Salmo 51. Volvamos a él, al Salmo 51. El verso 7 nos marca que para ser sano tenemos que vivir un proceso de purificación. ¿Sí está aquí conmigo? Tenemos que vivir un proceso de purificación. Debemos estar dispuestos a ser sometidos a un proceso de limpieza profunda. Cuésteme lo que me cueste, donde me trieguen bien, donde me estrujen bien, hasta que lo que hay en mí sea quitado por completo, aunque me duela. Debo someterme a un proceso de purificación. Verso 7. Purifícame con hisopo. ¿Usted está dispuesto a que Dios lo purifique con hisopo? De verdad, aquí unos cuantos de nosotros necesitamos ser estregados con el hisopo de Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Eso implica, te van a quitar las manchas. Y para quitarte las manchas te van a entregar bien. El hisopo no es el que nosotros nos metemos al oído del que el salmista está hablando. Es una esponja suave, es una esponja simple. Al que él se refiere era un tipo de hisopo que ellos llamaban hisopo, que era un tipo de trapo áspero, fuerte, sí, envuelto, como eso, como el musú. Pero el trapo era grueso, parecía una lija, y era capaz de remover el sucio. Y David decía, a mí no me importa. Yo estoy dispuesto a que lo que yo hice contra Dios me sea quitado. Y le dice al Señor, purifícame con hisopo. Lávame y devuélveme la limpieza. Hazme más blanco. Que no quede nada en mí que sea malo. Que no quede nada en mí que sea sucio. Pásame tu hisopo. Hermano, usted no quiere ser libre y dejar de arrastrar el pecado. Aleluya. ¿Para qué seguir cargando ese pecado oculto? ¿Para qué seguir cargando si es lo que yo siento que el Espíritu Santo se me fue? Si hoy estamos diciendo al Espíritu Santo, sáname y no te vayas de mí. ¿Para qué yo quiero cargar eso? Por eso, por favor te pido, pásame por el proceso de la purificación. Pase lo que pase, méteme a la purificación. Y hasta que no quede limpio, no me saque de allí. Alabado sea el nombre del Señor. Méteme. Hay gente que tiene que meterse en ayuno, en oración. Volví a meterse en ayuno, volví a meterme, a agregar un silicio, después agregar otra vez ayuno, después, hasta que el hisopo lo limpie por completo. A veces hay que pasarnos hisopo por la piel, hisopo por los labios, hisopo por los ojos, hisopo por la mente. Tenemos que sufrir un proceso de purificación. Diga amén, aunque sea. Si no le alaba, me parece que el estudio le está cayendo. Alabado sea el nombre del Señor. Otra cosa más que ayudará a nuestro proceso de sanidad en el Espíritu es que debemos transitar la senda de la alabanza. Dale la mano a alguien y dile, aprende a alabar a Dios. Díselo de verdad, dile, aprende a alabar a Dios. Díselo al que está detrás de ti, dile, aprende a alabar a Dios. Hay que transitar la senda de la alabanza. Alabar a Dios no es solamente el momento de cánticos que tiene el culto. Eso es un momento para motivar la alabanza que ya está dentro de ti. Pero todo hombre de Dios tiene un compromiso de aprender y caminar en las sendas de la alabanza y de la adoración. ¿Por qué? Porque el pecado te va a quitar eso. Y tú, lo que el pecado provoca es tristeza. El pecado provoca angustia. Y para tú volver a la alegría de Dios, vas a tener que aprender a alabar su nombre.
Y vas a tener que aprender a hacerlo, aun cuando el cuerpo te dicte tristeza, te dicte dolor y te dicte preocupación. Pero tú tienes que aprender a caminar en la senda de la alabanza al Señor. ¿Qué sé yo lo que me duele? No me siento bien. Hermano, alabar a Dios no depende ni de emociones ni de sentimientos. Yo no necesito sentir la corriente del Espíritu para alabar a Dios. Mi alabanza trae la corriente del Espíritu. Yo tengo que aprender a transitar por esa senda de alabanza y de adoración. Alguien sí me sigue aquí. Alguien puede alabar a Dios. Practícalo, a ver, practícalo. Practícalo con dolor, con problemas, con preocupación, sintiéndome echado, pero yo empiezo a alabar al Señor. Wow, yo siento su presencia. Alguien puede alabarle. Alguien le alaba, alguien le alaba. El verso 8 dice: hazme oír gozo y alegría. Usted no quiere oír el gozo y la alegría del Señor. Usted no ha oído otro salmo que dice que el gozo del Señor, ¿se lo sabe, sí o no? El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces en el verso 8 él le dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Permíteme caminar la senda de la alabanza y la senda de la adoración, y la tristeza no tendrá otra opción que irse de mi vida, irse de mi corazón, irse de mi alma, irse de mi espíritu. Ayúdame, enséñame a caminar la senda de la adoración. Adore su nombre. Hay un coro viejo que cantaba que decía que el cristiano que alaba a Dios siempre tiene un gozo inefable. Los cristianos que alaban a Dios siempre tienen un gozo inefable. ¿Tú sabes qué es inefable? Incapaz de ser explicado. Un gozo que uno no sabe. Usted no entiende, yo lo estoy diciendo. Un cristiano que la gente te ve: ¿y cómo este tipo está cantando? Usted ha ido a clínicas, hospitales, presos y gente en la calle mendigando, otros limpiando, y usted lo ve cantando una alabanza a Dios mejor que cualquier adorador. Y usted dice: ¿de dónde le sale? ¿Tú sabes si va a comer mañana? ¿Y eso qué tiene que ver? Se te ríen diciendo: yo voy a alabar a Dios. Lo que venga de aquí para allá, que lo resuelva el Señor. Pero yo voy a alabar al Señor. Yo voy a transitar la senda de la alabanza y de la adoración. Abra sus labios. Hay gente que no puede. Hay gente que no puede. Diga aleluya aunque sea. Dígale a Dios: mi alma te alabará. Dígale: mi alma te adorará. Voy a aprender a transitar, porque el pecado me robó la alabanza. El pecado me despojó y me trajo tristeza. El pecado hizo que el Espíritu Santo me hiciera sentir dolor. Ahora yo voy a regresar a Él adorando su nombre. Voy a adorar en mi habitación. Voy a adorar en la cocina. Voy a adorar en el trabajo. Voy a adorar en las calles. Voy a adorar en el carro. Voy a adorar donde quiera que esté. Voy a aprender a transitar la senda de la adoración, y el diablo tendrá que irse de mi vida. El verso 15 del Salmo 51 confirma lo que estoy diciendo y lo que él trató de empezar a decir en el verso 8. El verso 15 del Salmo 51, él dice: Señor, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Usted me escuchó? ¿Usted se da cuenta que cuando Satanás cierra la boca hay que pedirle a Dios que no la abra? Él dice: Señor, abre mis labios, porque lo primero que se va en una prisión espiritual manipulada por Satanás es la alabanza a Dios. Usted nunca va a ver un cristiano que alabe a Dios que se duerma en un culto. Alábelo ahora. Cuando el pecado afecta, esto se va.
Cuando el pecado aprisiona, la alabanza se va. Porque el enemigo te hace creer que tú no eres digno de darle una adoración a Dios. Pero la alabanza tiene un misterio. La adoración tiene un misterio todavía más profundo. No es tu dignidad la que se toma en cuenta. La dignidad que se toma en cuenta es la de Dios. Y Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. ¿Alguien sí me está siguiendo aquí? Por eso Él dice: Señor, abre mis labios. O sea, quítame esta prisión que me puso Satanás, que me puso el pecado. Quítame, arráncamela, quítamela. Abre mis labios para que mi boca publique tu alabanza. O sea, Él no le está diciendo: dame cuarto y te alabaré, dame salud y te alabaré, dame sensación de bienestar y te alabaré, dame un culto prendido y te alabaré. No, 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 no. Ay, no, Señor. Lo que yo te pido es que abra mis labios. Quítame el sentimiento de culpa y yo puedo alabar tu nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Levante su mano. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede alabar al Señor? Usted puede decirle a Dios: te alabaré mientras exista vida en mi ser. Usted puede: mientras vida exista en mi ser. Aunque su situación no lo deje, alabe a Dios. Por encima de su día de trabajo, alabe a Dios, alábele. Alábele, aunque no haya podido pagar sus deudas, alabe a Dios. Aunque el carro esté sin gasolina, alabe a Dios. Alabe a Dios. Aunque el banco lo haya llamado 10 veces hoy. No se cansa. Abre los labios, Espíritu Santo. Abre los labios. La alabanza trae la presencia del Señor. Termino con mi último punto. El verso 10 del Salmo 51. Además de que vivimos un proceso de purificación, de que debemos transitar la senda de la alabanza, también necesitamos un compromiso para no volver a fallar. El Salmo 51 verso 10 nos recuerda que Dios es eterno y que nosotros necesitamos comprometernos con Él. Y no solamente se trata de confesar, no solamente se trata de decir lo que me pasó, se trata de asumir un compromiso para no volver a caer, para no volver a fallarle a Dios. El verso 10 así lo expresa y le dice al Señor: crea en mí, oh Dios. ¿Alguien se lo sabe? Crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios. Un corazón limpio. Créalo en mí. O sea, ya yo no quiero fallarte más. Dame un corazón que no vuelva a pecar. Me quiero comprometer con la santidad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que mi espíritu no se enardezca, que mi espíritu no se enorgullezca, que mi espíritu no sea altanero, que mi espíritu no sea un flojo frente a los apetitos de la carne. Crea en mí, oh Dios, un corazón que ame las cosas de Dios, un corazón que piense en la patria celestial. Crea en mí, oh Dios, un corazón que no guarde rencor, que no guarde deseos engañosos, que no sea atraído por los impulsos de la carne. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y dame un espíritu recto, dame un espíritu con dominio propio, dame un espíritu con la autoridad del Espíritu Santo. Permíteme comprometerme
para nunca más volver a caer. ¿Alguien dice amén a eso? Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, por favor. No sé cuánto pueden decirle al Espíritu Santo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches, por favor. Por favor, no me eches de delante de ti. He pasado por tantas situaciones. Han habido momentos tan duros y me he sentido lejos de tu presencia. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Perdona mis pecados. Perdona todas mis debilidades. Perdona mis rebeliones. Mi pecado, Dios, está siempre delante de mí. Ya no quiero seguir cargando esta carga, este peso en mi alma, en mi corazón. Por favor, perdóname, no me eches. Usted se atreve a orar conmigo en este momento.